Capítulo 11. La guerra de lo oscuro y lo más oscuro. De la tierra agostada y muerta se elevaba una columna de humo en espiral. Al igual que si fuera un do de muerte, una línea de podredumbre y magia nigromántica salía del mismo centro del desastre, cruzando por medio de un campo para ir a meterse en la nube piroclástica, para buscar los espíritus que hubieran quedado atrapados en el interior de sus marchitas carcasas corpóreas y llamar a servir. Silora Salmo observó ese nuevo reclutamiento con el típico brillo en la mirada y la sonrisa de satisfacción. A pesar de que se acercaba a la cuarentena, los años no habían apagado la belleza de la hechicera. Quizá la habían cambiado un poco, ya que tenía la cintura algo más redonda, la piel menos suave y unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Pero aquellos cambios físicos inevitables, más que actuar como contrapeso, habían aportado a la formidable mujer más esencia y fuerza interior, más confianza y un halo de poder creciente. Se veía en su mirada, y en su manera de sonreír. Su anillo de pavor se estaba convirtiendo en una realidad por fin, a pesar de que el número de muertos en la poco poblada zona del bosque de Neverwinter, incluso antes del cataclismo, había sido estimado como inadecuado por los embajadores de Sfastam, la mayoría de los cuales eran rivales de Silora. No obstante, Sfastam había confiado en el criterio de la mujer, por lo que siguió teniendo fe en que haría honor a esa muestra de confianza y su anillo de pavor acabaría cristalizando, otorgándole a Lord Lich el control que tanto tiempo había deseado en la Costa de la Espada. La nube piroclástica comenzó a agitarse debido a los temblores que afectaron a la negra piedra volcánica. Algunas cenizas sueltas y algo de polvo cayeron en las grietas cada vez más grandes. Apareció una pequeña mano gris, marchita y reseca, con los dedos retorcidos en una posición de dolor eterno. Poco a poco, pero con un frenesí cada vez mayor, la mano fue agarrando y apartando los trozos de roca. Un par de asistentes Amada y fueron hacia ahí para ayudar al nuevo hijo de Sfastam a liberarse de lo que había sido su tumba durante décadas, pero Silora los retuvo con un gesto de la mano. Esbozó una amplia sonrisa, e incluso llegó a emitir una risita, mientras el zombi apartaba suficientes escombros como para poder asomar el otro brazo. A continuación separó los brazos y sacó la cabeza de su matriz piroclástica. Escarbó a un ritmo cada vez más frenético, necesitaba desesperadamente liberarse y salir a cazar vivos, pero solo a aquellos vivos, por supuesto, que no comulgasen con su omnipotencia Sfastam. Dahlia, de pie junto a Silora, resultaba mucho menos imponente que hacía una década, aunque tenía exactamente el mismo aspecto gracias a su herencia élfica. Llevaba su atuendo de viaje, las botas negras altas, el sombrero negro con la cinta roja, la blusa blanca bajo el coselete de cuero negro, la falda negra con el corte en diagonal que le llegaba casi a la cadera, y los 9 diamantes en la oreja izquierda y otro en la derecha. Le habían ordenado no quitárselos ni cambiar el patrón como recordatorio para Corvin Darkrai de que la intervención de Silora lo había beneficiado. Y por supuesto, todavía tenía el control sobre la púa de Konza. Aún así, el hecho de que algo más formidable rodeara a Silora, algo más sólido y una mayor confianza, hacía empequeñecer a Dahlia. No sonrió mientras observaba el nacimiento de su nuevo servidor. Apenas sonreía ya. «Anímate, jovencita», le dijo Silora, más como provocación que como gesto de buena voluntad. «Mira lo que hemos conseguido». La obediente Dahlia asintió y se preguntó, por enésima vez, cómo había pasado aquello, cómo había caído tan bajo. Era evidente que había descendido en las filas de la jerarquía de Sfastam por culpa de aquellas punzadas de conciencia que había tenido hacía años, su fracaso a la hora de llevar a cabo la misión y comenzar con aquello que había prometido. Tampoco la había ayudado, por supuesto, que Silora Salm hubiera sido la que había acudido a rescatar la misión. El hecho de que le hubieran permitido seguir con vida tras ser capturada en Luskan todavía la sorprendía, y no estaba segura de si aquel gesto de piedad se había debido a su trabajo para localizar al primordial, o sencillamente a que Silora queda subyugarla y mantenerla así. Dahlia deseó muchas veces que la hubieran matado aquel día. Sin embargo, más que su predecible descenso en la jerarquía, había otra pérdida que inquietaba mucho más a Dahlia: la pérdida de su arrogancia, su lujuria y su actitud despreocupada, que le habían servido tantas veces de guía a lo largo de su vida. «Le he hablado de ti a Sfastam», comentó Silora mientras le ordenaba al zombi que se pusiera en marcha y saliera a cazar Sadobar al bosque. «Le dedico una sonrisa irónica. Le ha complacido tu disposición para someterte a mi voluntad». Dahlia intentó con todas sus fuerzas que no aflorase el odio a sus ojos azules, pero por la creciente sonrisa de Silora se dio cuenta de que no lo había logrado del todo. Era evidente que Silora queda llegar justo a ese punto. Había disfrutado enormemente poniendo a Dahlia en su sitio día tras día, año tras año. Jamás le había infligido castigos físicos,
como solía hacer con los Amadai. No, abusaba de Dahlia emocionalmente, un juego mental del gato y el ratón, usando el doble sentido en cada comentario. Nuestra bestia está despertando una vez más Prosillo Silora. En esta ocasión, la destrucción y la muerte serán mayores, lo cual alimentará el anillo de pavor y nos asegurará el control que ejercernos aquí. Incluso sin eso, los agentes del enclave de las sombras están retrocediendo. Todavía están por aquí, se atrevió a decir Dahlia. Pero ya no están en la ciudad, dijo Silora. Antes de que yo despertara a la bestia, su control sobre la ciudad era indiscutible, ¿no es cierto? El tono que utilizó al hacer aquella última pregunta le reveló a Dahlia que esperaba una respuesta. Sí, mi señora, respondió la guerrera elfa obedientemente. Ahora solo permanecen aquí porque buscan unas reliquias élficas en el bosque de Neverwinter, pero lo que encuentran día tras día es a mis servidores, surgidos de las cenizas y ansiosos de matar. Silora hizo una pausa y se entretuvo en mirar a unos Amadai que se encontraban al otro lado de aquel pequeño campo, de pie junto a 3 zombies distintos, que no eran del color de la ceniza, sino más bien de un tono más oscuro. 2 de ellos presentaban heridas, como si se hubieran alimentado de los cadáveres, que había sido exactamente lo que había pasado. Ese es el genio de su omnipotencia, ¿no crees? Otros ejércitos merman con la muerte, pero este aumenta con cada enemigo caído. Los ojos de Dahlia se fijaron en el tercero de los cadáveres, que había muerto por un único y potente golpe en un lado de la cabeza. Ella lo había hecho, venciendo al hombre en combate singular, y había sido una buena muerte contra un oponente digno. En el pasado, hubiera saboreado esa victoria, pero al mirar aquel cadáver le vino un regusto amargo a la boca. Mañana por la mañana irás a la ciudad de Neverwinter, le ordenó Silora. Deseo saber cuántos residen ahí actualmente, y cuántos netherilianos asolan sus calles. Erfgoaleni, con los puños cerrados a los lados del cuerpo, posó la mirada sobre la ciudad de Neverwinter, concentrando toda su ira en aquella hermosa estructura alada que era el centro de la reconstrucción. Durante unos días lo habían llamado el puente Erfgoaleni. En los años que siguieron, al igual que el resto de las casas en Neverwinter, no se le había dado ningún nombre, simplemente, era parte del desastre y no había nadie por ahí que se fijara en él. Pero su nombre volvía a ser Puente del Draco Alado. Ninguno de los nuevos colonos había oído hablar de la proclama que Lord Hugo Babris había hecho hacía 10 años. Hugo Babris había muerto, al igual que el resto de los que se encontraban en la ciudad o sus alrededores en aquel día terrible, excepto los nobles Sadobar que, como Aleni, habían usado el paso de las sombras para volver a Sade, el enclave de las sombras. Y otro más, el hombre que estaba de pie junto a Aleni en aquel momento, y que lo había informado del cambio de nombre del puente, quizá con un exceso de alegría en la voz. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Aleni. Fue una de las misiones que me encomendaste para preparar tu llegada, respondió Barrabus el Gris. ¿Alguna vez te he fallado? La respuesta sarcástica hizo que el Tiflin se volviera para mirar con cara de odio a su servidor. No seremos bienvenidos ahí, prosiguió Barrabus. Entonces, quizá no deberíamos pedirles permiso para entrar, dijo Aleni con una sonrisa burlona antes de devolver a mirar a la lejana ciudad y el puente que tanto había codiciado. Barrabus ni siquiera esperó a que el Tiflin se volviera para dirigirle un encogimiento de hombros, pero añadió: estos no son enemigos a los que podamos vencer fácilmente, estos hombres y mujeres a los que nos enfrentaremos en Neverwinter tampoco son amigos de los nigromantes, que sacan no muertos de las minas. Estas gentes son guerreros experimentados y hechiceros que han defendido ese trozo de tierra con tesón contra una legión de zombies que ha aparecido entre ellos. Mis Sadobar matan a esas criaturas con impunidad. Y la mayor parte de los monstruos fueron sacados de Neverwinter y partieron mucho antes de que los primeros colonos llegaran, de acuerdo con tu primer informe. Eso es cierto, pero te advierto para que los tomes en serio, o nos encontraremos luchando a muerte por este campamento que ellos insisten en llamar Neverwinter, y eso sin contar con los enemigos que nos esperan en los bosques. Erfgoaleni siguió con la vista fija en aquel claro de piedra ennegrecida que antaño había sido una ciudad floreciente, y se pasó la mano por el rostro cansado. El Tiflin, que siempre era un forastero, incluso entre los netherilianos, se había enfrentado a un serio castigo después del cataclismo, e incluso algunos Sadobar lo culparon personalmente por no haber previsto la amenaza de Ta y no haber acabado con los servidores de Sfastam antes de que pudieran infligir un daño semejante. Pocos netherilianos habían muerto en el cataclismo, ya que apenas pasaban tiempo en la ciudad de Neverwinter, ocupados como estaban en el bosque, buscando el antiguo tesoro que tanto ansiaban. Durante la última década, la expedición había continuado,
pero no habían enviado de vuelta a Ergo-Alegni para liderarla. Sin embargo, con los nuevos temblores de tierra y la ventaja que estaban ganando los secuaces de Svastam, que podía convertirse en algo permanente de llegar a completarse el anillo de pavor, Alegni había solicitado que se le concediera una oportunidad para redimirse, cosa que le habían concedido. Había vuelto hacía apenas un mes para reemplazar al comandante actual, con órdenes de continuar la búsqueda del enclave de Sinleinal y de eliminar la intrusión de Tai costara lo que costase. Sinleinal, un enclave neteriliano, una ciudad construida sobre una montaña flotante, era el primero de los legendarios asentamientos neterilianos. Había intentado huir de la caída, pero solo había conseguido llegar a la frontera élfica del imperio de Netheril. Allí se derrumbó, al igual que había ocurrido con el resto de los enclaves, salvo el de Sade, cuando Karsus le robó el poder a una diosa y la magia misma falló. Hasta ese momento solo habían logrado redescubrir Sakors, que había sido reflotado y, después de un tiempo, repoblado. Los otros grandes enclaves habían acabado desapareciendo bajo las demoledoras arenas del desierto antinatural de los Faerim. Pero Sinleinal había caído en algún lugar del bosque que más tarde se conocería como Bosque de Neverwinter, o al menos eso era lo que creían los 12 príncipes, y el imperio de Netheril creía lo que ellos creyeran. Evidentemente, lo primero que hizo Alegni cuando recuperó el mando de la expedición para dar con Sinleinal fue llamar de vuelta a su principal explorador y asesino, algo que no había complacido en absoluto a Barrabus el Gris. El asesino había estado viviendo con relativo lujo en Kalimport, poniendo sus habilidades al servicio de los agentes neterilianos que querían controlar el comercio callejero de la ciudad. Además, lo mejor de todo había sido que apenas había visto a Ergo-Alegni durante ese periodo de tiempo. El Tiflin sabía perfectamente que lo que más detestaba Barrabus era la servidumbre. Podía formar parte de una jerarquía, y jamás había manifestado el deseo de cargar con las responsabilidades de un puesto de mando, pero Alegni no ignoraba que el asesino había actuado de manera independiente, sirviendo a los pachas de Kalimport o a otros intereses a cambio de recompensas acordadas. Aquello había cambiado con Alegni, sin embargo, y el dominio que el Tiflin y los demás neterilianos ejercían sobre Barrabus era fruto únicamente de una compulsión mágica. En su mente, Barrabus el Gris era un esclavo. Pocas veces lo azotaban o lo atormentaban con su magia debilitadora, lo que pedían de él jamás había sido excesivo y, en general, vivía una vida muy cómoda según los estándares de Mendon o Kalimport, o donde fuera que quisiera vivir. Pero la coacción seguía presente, y Alegni sabía que eso lo corroía por dentro. El Tiflin se volvió para mirar a Barrabus y dijo: ¿Estás sugiriendo que nos olvidemos de la ciudad por ahora? Son enemigos de nuestros enemigos, respondió Barrabus, pero también son amigos de aguas profundas, y por lo tanto, no pueden ser amigos nuestros. Alegni siguió asintiendo. Entonces, dejemos que ellos y los tallanos se maten unos a otros. No pases mucho tiempo en la ciudad, solo el suficiente como para informarme de los cambios significativos. ¿Y el puente? Que lo llamen como quieran, decidió Alegni, aunque no pudo evitar hacer una mueca de dolor y traicionar sus verdaderos sentimientos mientras pronunciaba aquellas palabras. Alegni debía tener cuidado, debía encontrar una manera de recuperar su estatus en el imperio con los limitados recursos de que disponía y mucho que perder. Poco tiempo en la ciudad, le repitió al Tiflin, el suficiente como para volver al sur. Mientras tanto, aquí estamos en medio de una guerra, ¿y tú piensas en irte? Respondió, enfadado, Alegni, justo la respuesta que sabía que Barrabus el Gris estaba temiendo. Vas a ir al bosque de Neverwinter. No te asignaré aún a ninguna compañía, pero espero que seas productivo en la lucha contra mis enemigos. Le tendió a Barrabus una bolsita que parecía estar llena de viales metálicos cuando la agitó. Evita a los infelices no muertos y dirige tus ataques contra esos necios que se hacen llamar Asmadai. Y cuando estén muertos, esparce esta agua consagrada sobre ellos para negarle su alimento al anillo de pavor, además de nuevos seguidores. ¿Los llamas necios porque han jurado lealtad a un demonio?, dijo Barrabus, sonriendo con el objetivo evidente de hacerle saber a Alegni que se estaba refiriendo de un modo realmente rastrero aparte de la herencia del Tiflin. Márchate, Barrabus, dijo Alegni. Cada 10 días me traerás noticias de la ciudad de Neverwinter en persona, y cuando vengas para informarme, también me ofreceréis como tributo marcas Asmadai. No me decepciones, o te pondré a servir con las tropas de choque en las filas de uno de mis comandantes de menor rango. Por ahí. Un hereje. Mátalo. Los 3 Asmadai se lanzaron a la carga blandiendo sus cetros. Se ha metido en el bosque, gritó uno. Efectivamente, se había internado en el bosque y había trepado a un árbol con tanta agilidad y rapidez que apenas había perdido velocidad al subir por el tronco.
Barrabús el Gris estaba sentado en una rama observando, divertido, cómo se aproximaban. Podía entender perfectamente por qué Alegni odiaba tanto a aquellos adoradores, aunque no fueran enemigos mortales de los netirianos. Parecían animales, o peor que animales, ya que dejaban a un lado la razón y la lógica para verse invadidos por un deseo salvaje de complacer a Asmodeus. Aquellos idiotas adoraban a un dios demoníaco. Barrabús meneó la cabeza ante tanta estupidez, bajando la vista para observar a las tres siluetas frenéticas que se internaban en el bosquecillo pisoteando los arbustos sin ningún cuidado. Se puso de pie sobre la rama, quitándose la capa, y rodeó el tronco para desaparecer en la maraña de hojas y ramas. «Está en el árbol», gritó una asnada instantes más tarde. La mujer se había quedado señalando, e incluso se puso a dar saltitos de entusiasmo al ver que aparentemente habían acorralado a su presa. «No, no lo está», respondió Barrabús desde detrás de los tres. La mujer dejó de dar saltitos y todos se volvieron bruscamente. «Pero quizás su capa sí lo esté», dijo Barrabús. Estaba de pie, con la mano izquierda apoyada sobre la empuñadura de una espada que llevaba colgando a la altura de la cadera, y el dedo pulgar de la mano derecha enganchado al cinto, a mitad de camino entre la hebilla mágica y otra arma, una elaborada y mágica daga de misericordia que le había dado como regalo una de las poderosas familias de la calle a su regreso a Calimport hacía casi una década. «Supongo que deseabais hablar conmigo», dijo para provocarlos, y unos instantes después, cuando se recuperaron de su asombro, los tres asnadais se lanzaron contra él entre aullidos. Barrabús cruzó los brazos a la altura de la cadera, haciendo una breve pausa con la mano derecha para activar la hebilla mágica, y mientras seguía con el movimiento hacia el lado contrario para desenvainar la espada, lanzó rápidamente la daga. La mujer, que estaba en el centro, detuvo la carga emitiendo un gorgoteo y se tambaleó hacia atrás con el cuchillo profundamente clavado en la garganta. Los otros dos siguieron adelante. El que llegó por la izquierda soltó una estacada contra Barrabús, usando el arma como lanza, mientras que el otro balanceó su cetro carmesí como si fuera un garrote, sin que ninguno de ellos pareciera darse cuenta de que ya eran uno menos. Barrabús sacó de la funda la daga de misericordia y la cruzó por debajo del brazo derecho hacia la izquierda, y desenvainó la espada con tardanza, justo a tiempo para desviar el ataque de la lanza, que quedó atrapada entre la hoja y la empuñadura, que estaba astutamente puesta hacia arriba. Sin acabar siquiera de sacar la espada larga, Barrabús se agachó para esquivar el primer golpe del garrote y giró la muñeca izquierda, llevando la daga hacia abajo y después alrededor de la lanza. La espada volvió a la derecha para bloquear el segundo golpe del garrote, que venía por arriba, y el tercero, por debajo. Todo ese tiempo siguió girando la mano izquierda, obligando a la asnada a ajustar la presión sobre la lanza para evitar que se la arrancaran de la mano. Finalmente, el asnada separó la lanza, pero solo pudo conseguirlo llevándola hacia un lado en un movimiento muy amplio, y en ese breve instante en que bajó la guardia, mientras seguía rechazando con pericia todos los golpes furiosos del otro oponente, Barrabús avanzó con rapidez y lo golpeó con fuerza en el hombro, al mismo tiempo que la asnada trataba de agacharse para esquivarlo. El fanática dejó escapar un quejido, pero recuperó el equilibrio rápidamente y cambió la orientación del arma, a pesar de haber retrocedido tambaleándose unos cuantos pasos. El asesino no parecía hacerle mucho caso mientras usaba acompasadamente las dos armas contra un único enemigo. Luchaba completamente a la defensiva, dejando que la furia de la asnada lo agotara y así cometiera el único fallo que le permitiría a Barrabús trabar el garrote con la daga de misericordia y abrir camino para la estacada definitiva. El de la lanza reconoció la táctica y le dirigió un grito de aviso a su compañero mientras le arrojaba el arma a Barrabús. Desde una distancia de pocos metros, parecía un acierto seguro, y lo hubiera sido contra cualquier guerrero de Faerun. Solo que Barrabús no era cualquier guerrero. Daba la impresión de que ni siquiera miraba de vez en cuando a la asnada y de la lanza, pero retrajo a la perfección el brazo izquierdo y calculó el movimiento de la mano a tiempo para que su daga interceptara y redireccionara el proyectil, que giró frente a él. Al mismo tiempo, Barrabús, que de repente se dio la vuelta, descargó un golpe de espada hacia adelante y después hacia abajo, y se dispuso a lanzarla de frente. Fue un lanzamiento extraño, por supuesto, y había pocas probabilidades de que le hiciera algún daño a la asnada y que blandía el cetro, pero lo cogió por sorpresa, y un momento de debilidad contra Barrabús el Gris significaba la muerte. El hombre levantó los brazos, sosteniendo en alto el garrote para desviar el proyectil, después aulló e invirtió el movimiento, tratando de rechazar violentamente el inminente ataque de su enemigo.
Pero la daga de misericordia del asesino bloqueó el descenso del garrote y lo hizo girar hacia la derecha mientras retrasaba el pie del mismo lado y hacía lo propio con el brazo derecho y la espada para despejar el camino. Antes de que la Madai hubiera tenido tiempo siquiera de detener el descenso, la espada de Barrabás arremetió a la velocidad del rayo por encima de su arma bloqueada. El fanático intentó parar la estacada con la mano, pero hubiera dado igual de todos modos, por lo que solo le quedó hacer una mueca de dolor cuando la espada se le clavó en el pecho. Se dejó caer hacia atrás, tambaleándose mientras la prenda de cuero comenzaba a mancharse de sangre. Al principio, pareció aliviado, como si pensara que había evitado una herida grave. Pero Barrabás supo, por la manera de salir la sangre a borbotones, que su estupenda espada lo había alcanzado en el corazón. Así pues, se despreocupó completamente de él y se volvió para enfrentarse a las Madai desarmado, que detuvo su avance de inmediato al vérselas con las dos mortíferas hojas. Ambos están muertos, le aseguró Barrabás, aunque probablemente ninguno de los dos lo sepa todavía. El Madai miró a su compañera, que aún seguía de pie, tratando de coger aire mientras intentaba agarrar la empuñadura del cuchillo y reunía valor para tirar de ella. Pronto notará el veneno, le explicó Barrabás. Sería mejor para ella si simplemente se clavara el puñal más profundamente para que todo terminara deprisa. El hombre que sangraba le gritó que lo matara, pero aunque el grito empezó con fuerza, de repente se cayó y a su rostro asomó otra mueca de dolor. Cuando el Madai que quedaba lo miró, el guerrero cayó de rodillas, apretándose la herida mortal con la mano derecha y sosteniendo el cetro obstinadamente con la izquierda. ¿Se dirigía a mí o a ti?, se burló Barrabás. Soltó una risita, pensando en lo absurdo de la situación, mientras el tercer adorador, que quizá no fuera un seguidor tan devoto de su dios demoníaco como era, se daba la vuelta para huir. «Estoy justo detrás de ti», gritó Barrabás, aunque no hizo ningún movimiento para seguirlo. Se volvió hacia el hombre arrodillado, que estaba inclinado hacia adelante y había apoyado la mano en el suelo para evitar desplomarse. Al asesino lo invadió un ligero sentimiento de culpa mientras pasaba junto al hombre en dirección a la mujer, que se apartó de él, tropezando contra un árbol. Todavía tenía el cuchillo clavado en la garganta. «Si te tomara como prisionera, los netherilianos te torturarían de mil maneras indescriptibles antes de matarte», dijo mientras le sacaba el cuchillo y, al mismo tiempo, le clavaba la espada en el corazón. Ella hizo una mueca de dolor y se puso tensa, luchando contra lo inevitable durante un instante antes de caer inerte. Entonces, Barrabás retiró la espada y dejó que se deslizara hasta el suelo. Retrocedió hasta el hombre y terminó su lucha con un único golpe en la cabeza. Barrabás, dejando escapar un hondo suspiro, volvió a envainar la daga de misericordia y sacó un par de viales de la bolsita que Alegni le había dado. Estaban hechos de una especie de metal traslúcido que no reconoció, pero que le permitía ver el líquido negro humeante que contenían. Le dio la vuelta a la Madai con el pie, le quitó el tapón a uno de los viales y vertió el contenido sobre la frente del hombre. Dio un paso atrás y se volvió mientras la magia despojadora hacía su trabajo. Una capa gris oscura se extendió por todo el cuerpo del hombre, desde la frente, pasando por la cara y después más abajo, como si fuera un molde. Barrabás se apartó bruscamente, enfadado. Después metió la espada bajo el cuello de la prenda y se la arrancó. No disfrutó del trabajo de cortarle el trozo de piel que tenía la marca Madai, pero lo hizo de todos modos. Luego hizo lo mismo con la mujer, vertió el líquido del segundo vial sobre ella y cogió su marca. Se dirigió de vuelta al campamento netheriliano más cercano, para librarse de los trofeos. A cada paso, Barrabás pensaba en lo descabellado de aquella forma macabra de intercambiar soldados. Si no hubiera despojado los cuerpos, los taianos habrían alimentado con ellos el creciente anillo de pavor, para conferirle más fuerza y animar a los muertos, transformándolos en guerreros zombies que pudieran enviar una vez más contra los netherilianos. Al parecer, los Madai vivos debían de pensar que ese era el mejor regalo que podían ofrecer. Sin embargo, ya que Barrabás había impregnado los cuerpos con aquella sustancia sombría, su destino sería el mismo, salvo por sus señores. Los netherilianos recogerían los cadáveres y los enviarían a un laboratorio arcano en algún lugar de la conquistada Sembia, donde los imbuyirían completamente de la misma sustancia que el plano de las sombras para levantarse como zombies de la sombra, criaturas de la noche que se volverían contra sus antiguos aliados. Ridículo, susurró Barrabás el gris, hablando con los árboles. Capítulo 12. Gritos desde un pasado lejano. Melnik Buenaforja enganchó su pico en un trozo de roca que se le resistía y lo retorció, tirando con todas sus fuerzas. «Vamos, pedazo de moco de goblin», gruñó, poniendo toda la carne en el asador.
Podía ver el brillante metal plateado que había detrás y quería llegar hasta esa veta. Bah, pero el moco de Goblin ya te habría roto el pico, dijo otro minero, Quentin Rompepiedras, que estaba trabajando al otro lado del túnel. Melnick gruñó y siguió intentándolo. Oye, ¿me has traído el almuerzo?, preguntó Quentin, pero Melnick se dio cuenta de que estaba mirando túnel abajo, en vez de mirarlo a él, así que simplemente siguió con su trabajo. Por fin, la piedra se desprendió. Melnick, sin embargo, no lo celebró. Lo tenía confuso el hecho de que su compañero estuviera hablando con quién sabía quién en la parte de abajo del túnel. Esa parte no estaba habitada, como la parte de arriba, que quedaba justo debajo de la cumbre de Kelvin, en el Valle del Viento Helado. Estaban trabajando al final de la mina, y no había más enanos en esa parte del túnel. Bueno, entonces, ¿qué dices?, preguntó Quentin, o al menos empezó a hacerlo. De repente, se cayó, no sin antes emitir un grito ahogado, y retrocedió, tambaleante. Fue entonces cuando Melnick se apartó de la pared para mirar hacia donde el túnel hacía una curva, y también se quedó sin aliento. Unos enanos se aproximaban a ellos, pero nunca habían visto enanos como aquellos. No están vivos. Corre, gritó Melnick, pero ni él ni su compañero fueron capaces de moverse. Ayúdanos, oyó dentro de su cabeza. Ayúdanos, descendiente de los Delphoun. ¿Has oído eso?, preguntó Quentin mientras empezaba a retroceder. He oído algo. Quentin dio un grito, se volvió y salió corriendo. Varios fantasmas se acercaron a Melnick, que sintió que se le ponían todos los pelos de punta. Pero se mantuvo en su sitio, e incluso se puso con los brazos en jarras, abriendo las piernas para ganar estabilidad. ¿Y ahora qué queréis?, preguntó. Rey de los Delphoun, oyó Melnick en su cabeza, junto con un revoltijo de palabras. Bestia ha despertado, ríos de lava, Gauntlegrim bajo asedio. Se podrían haber ahorrado lo demás y haber dicho solo una palabra, Gauntlegrim, ya que Melnick, al igual que todos los enanos descendientes de los Delphoun, la conocía. El enano retrocedió tambaleante, tropezando con los pies y con las palabras. Los fantasmas lo siguieron, llenándole la cabeza de ruegos y peticiones de ayuda, aunque, por supuesto, no tenía ni idea de qué hacer. «Esto Kelly Silverstream», gritó Melnick, aunque estaba muy lejos de la parte habitada del complejo. Los fantasmas parecían más que dispuestos a seguirlo, sin embargo. De hecho, cuando se volvió y empezó a correr, continuó mirando hacia atrás de vez en cuando y comprobó que no los perdía, que podían seguirlo fácilmente. Darse cuenta de que no podía escapar de ellos aunque quisiera lo puso de los nervios, pero los fantasmas habían pronunciado el nombre de la antigua patria, y esto Kelly Silverstream también debía oírlo. «Tú sigue llenándola, o te doy un puñetazo tan fuerte en el ojo que te atravieso la cabeza», dijo Atrogate, y todos los que lo rodeaban, especialmente Genesai, la camarera, sabían que no hablaba en vano. Genesai se dio prisa en rellenarle la jarra al enano. No le hables así a Genesai, dijo un hombre que estaba sentado cerca de Atrogate. No pasa nada, Murley, dijo la camarera, vigilando a Atrogate mientras pronunciaba cada palabra, ya que parecía cada vez más enfadado. El enano respiró profundamente, volviendo a vaciar su jarra, y miró a Genesai, señalándola mientras se volvía lentamente para mirar al hombre que tenía al lado. «No estarías hablando conmigo, ¿verdad?», preguntó. «Trata a Genesai con mejores modales», insistió Murley mientras se levantaba y sacaba pecho. «¿O qué?». «Ote», comenzó Murley, pero se interrumpió cuando un par de amigos lo flanquearon y lo cogieron por los brazos. «Déjalo, Murley», dijo uno de ellos. «Sí, no te enfrentes con este», dijo el otro, «tiene amigos poderosos. Amigos de piel oscura». Eso hizo que Murley se desinflara un poco, y Atrogate se dio cuenta de que todo el mundo en la taberna los miraba. «¿Qué tienen que ver mis amigos en todo esto?», preguntó el enano. «¿Crees que necesitaría ayuda para acabar con vosotros tres?». «Buen enano, tu jarra está llena», dijo Genesai. Atrogate se volvió para mirada, sonriendo al ver que intentaba distraerlo y cambiar de tema. «Sí que lo está», dijo, y la cogió, haciendo oscilar el brazo y arrojándoles la bebida a Murley y sus amigos. «Ahora vuelve a llenarla», le dijo a Genesai. Murley rugió y se liberó del abrazo de uno de sus amigos, que cayó hacia atrás mientras la cerveza lo empapaba. Dio un paso hacia Atrogate, pero el enano se limitó a sonreír y le miró el cinturón, del que colgaba una espada curva. Le pareció un arma verdaderamente penosa comparada con los poderosos manguales gemelos que llevaba cruzados a la espalda. «¿Podrías desenvainarla?», lo provocó Atrogate,
Incluso puede ser que consigas darme antes de que te arranque la cabeza. Sí, no pelees con él, Murley. Gritó una mujer desde el otro extremo de la taberna. Sus armas están llenas de magia, no eres rival para él. Oh, eres muy duro, enano, lo provocó Murley. Te escondes detrás de los malditos elfos Drows y detrás de la magia de tus armas. Me encantaría pillarte sin ninguna de las dos casas y enseñarte modales. Murley. Lo regañó Genesai, que ya había presenciado la misma jugada con anterioridad y sabía que el pirata Murley caminaba por terreno fangoso. Buajaja. Rió Atrogate, pero sin que llegara a ser una de sus típicas risotadas. Fue un sonido triste y suave. Se volvió hacia su jarra, que todavía estaba vacía. Llénala. Le dijo a Genesai con brusquedad. Enano. Le gritó Murley. No te preocupes, tendrás tu oportunidad para cerrarme la boca, le prometió Atrogate. En el momento en que Genesai le llenó la jarra, la cogió y se bebió su contenido de un trago. Después, se bajó de un salto de la banqueta y se encaró con Murley y sus dos amigos. «Creéis que me estoy escondiendo de vosotros, ¿verdad?», dijo. Atrogate echó mano de la villa de su arnés y la abrió, encogiéndose de hombros y dejando caer el coselete y los manguales al suelo. «Bueno, muchacho, pues ha cumplido tu deseo». Dio un paso al frente y se tambaleó, ya que había bebido más de 12 jarras esa noche. Murley se liberó de sus compañeros y se lanzó contra él. Descargó un fuerte revés con la mano derecha en la cara del enano antes de que pudiera recuperar el equilibrio. «Buajaja», aulló Atrogate por toda respuesta. Hizo caso omiso del gaucho de izquierda y el corto de derecha que siguieron, bajo el hombro y cargó contra Murley. El hombre dio un giro lateral y estuvo a punto de esquivarlo, pero Atrogate lo cogió por la muñeca. Sin embargo, el enano no pudo detener su impulso hacia adelante, y aunque el fuerte apretón de Atrogate le debía de estar machacando la muñeca, el hombre se puso sobre el enano, que estaba postrado. Apoyado sobre el codo derecho y doblado hacia la izquierda, ya que le estaba agarrando con fuerza la muñeca a Murley con la mano de ese lado, Atrogate solo se podía defender del brazo derecho del hombre con su dura cabeza. Recibió un golpe y tiro más fuerte de la muñeca de Murley, después recibió otro, y cuando el pirata tiró hacia atrás, dejó que llegara hasta donde dieran sus brazos extendidos. Pero entonces, Atrogate dio un tirón brusco con una fuerza aterradora y, mientras Murley caía sobre él, el cuerpo del enano se incorporó de golpe, y Atrogate le asestó un cabezazo en la cara. Murley gimió cuando su nariz estalló por el impacto, pero se mantuvo lo bastante centrado como para arrojarse sobre el enano. Y lo mismo hicieron sus amigos, que enterraron entre todos a Atrogate en el mismo sitio donde estaba. Por todo el bar resonaron los vítores de los espectadores, animando a los tres piratas, ya que muchos habían sentido los golpes de los pesados puños de Atrogate durante años, y algunos incluso sus mordiscos. Y de hecho, parecía que el enano, por fin, estuviese recibiendo lo suyo, con 3 hombres fuertes sobre él, aprisionándolo y golpeándolo sin cesar. Atrogate se enroscó y se debatió hasta que consiguió incorporarse, y la multitud enmudeció. De algún modo, aunque parecía imposible, el enano se puso de pie, llevándose a los 3 camorristas con él. Entonces, comenzó a golpearlos aún más salvajemente, haciéndoles perder el equilibrio y sin darles ocasión de que apoyaran los pies en el suelo durante demasiado tiempo. Después se colocó como es debido y los arrolló a los 3. «Buajaja», rugió el enano. Un grupo de patrones sentados alrededor de una mesa redonda comenzaron a gritar y se echaron a un lado mientras el enano y sus margales caían encima. La mesa se hizo astillas, las sillas salieron despedidas hacia los lados y las jarras volaron. Se oyó como el cristal se hacía añicos contra el suelo y el metal caía con gran estruendo, al mismo tiempo que el enano y sus 3 pasajeros. Atrogate se puso a dar puñetazos. A uno de los camorristas le dio tal gancho de izquierda en las costillas que lo levantó por los aires. El hombre aterrizó varios pasos por detrás y se quedó mirando al enano sin poder creérselo. Después cruzó los brazos sobre el pecho, se hizo un novilla y se desmayó. Atrogate no se quedó mirando. Se echó sobre el segundo hombre mientras éste conseguía ponerse de rodillas y le dio 2 cabezazos en la cara, que en ese momento miraba hacia arriba. Se hubiera desplomado en el acto, pero Atrogate lo tenía cogido firmemente por el chaleco y, tirando con una fuerza descomunal, lo levantó por los aires. El enano cerró con más fuerza el puño derecho, pero lo soltó con la izquierda para agarrarle los testículos y tirar de nuevo, hasta que se lo echó encima y lo sostuvo horizontalmente sobre la cabeza. El tercer hombre se levantó con la ayuda de una silla y, sin perder un solo momento,
se la estampó en la espalda al enano con fuerza suficiente como para hacer las astillas. Atrogate se tambaleó hacia adelante, pero consiguió volverse mientras tanto, para ver cómo avanzaba el pirata enarbolando la pata de una silla a modo de arma. El enano arrojó a su indefenso pasajero sobre su amigo, pero este resultó ser ágil y sagacho. Ni siquiera hizo una mueca cuando su amigo cayó con gran estrépito sobre otra mesa llena de jarras y platos. El hombre rugió y siguió adelante, lanzándole una serie de feroces puñetazos mientras lo atravesaba con la mirada. Atrogate levantó el brazo para bloquear los golpes. Como dolía. Sin embargo, continuó, tratando de burlar sus defensas. Golpeó al hombre en la cintura con el hombro, forcejeando con el brazo que blandía el garrote e impidiendo a su adversario moverse con el otro. Pero el hombre consiguió liberarse lo suficiente como para lanzarle un golpe directamente hacia abajo, dándole repetidamente con el extremo más ancho de la pata en lo alto de la cabeza. Así que Atrogate renunció a bloquear los ataques y rodeó al hombre con el segundo brazo también. Se enderezó, levantando a su oponente del suelo, y apretó con todas sus fuerzas. El hombre siguió golpeándolo y pronto la sangre comenzó a apelmazar el pelo negro del enano. Pero los golpes eran cada vez más débiles. El hombre había perdido el equilibrio, y Atrogate gruñía y apretaba cada vez más, dejándolo sin aliento y retorciéndole la columna vertebral. Atrogate comenzó a vapulearlo de delante hacia atrás y su víctima gritó pidiendo ayuda. El enano lo mordió en la tripa, sacudiendo la cabeza como un perro de presa, y el pirata olió de dolor. El enano no vio venir el siguiente golpe, y ni siquiera supo que procedía de uno de sus manguales. Todo lo que supo fue que, de repente, notó un estallido de dolor y lo invadió una súbita debilidad mientras caía hacia un lado, llevándose a su víctima con él. Entonces, varios más se le echaron encima, golpeándolo y pateándolo, dejándolo a oscuras mientras el resto de la gente que los rodeaba gritaba sin parar. «Mátalo», decían unos. «Deja que el pobre tipo se vaya», gritaban otros. Pero sin saber cómo volvió a levantarse. Le llevó unos instantes darse cuenta, por lo poco que podía ver a través de sus ojos inflamados, que había un tiflín agarrándolo por un brazo y un enano por el otro. «Vete a dormirla», le gritó al oído el enano, «y no vuelvas por aquí a menos que estés de mejor humor». Atrogate quiso discutirlo, quiso pedir que le devolvieran sus armas, pero veía que la puerta se acercaba cada vez más deprisa al menos. Eso era lo que parecía, y le llevó unos segundos darse cuenta de que era él el que se acercaba a la puerta. Salió disparado y cayó en mitad de la calle. Volvió a levantarse, con tenacidad, y se tambaleó mientras se daba la vuelta para mirar al grupo que se había reunido en el porche de la taberna, observándolo. «Y que sepas que vas a pagar la puerta y las mesas, y todo lo que hayas roto o derramado, Atrogate», le gritó el enano. Atrogate se llevó la mano a la boca para limpiarse la sangre. «Traedme mis manguales», dijo. Se miró el hombro ensangrentado y desgarrado por una de esas mismas armas. «Los dejé en el suelo con buenos modales». «Cogedlos», le dijo el enano, que era uno de los propietarios de la taberna, al grupo que tenía detrás. Un par de ellos se colaron al interior de la taberna, pero cuando volvieron, informaron que los manguales y el ames habían desaparecido. Atrogate, completamente abatido, aturdido, maltrecho y hecho polvo, vagó por las calles de Luskan. Aquella no era su primera pelea, por supuesto, ni siquiera la primera en la que participaba en los últimos 10 días, ni tampoco era la primera vez que acababa tirado boca abajo en medio de la calle. Siempre lo reconfortaba saber que había dado más de lo que había recibido, pero sin los manguales de cristal acero que lo habían servido también a lo largo de tantas décadas, no se sentía muy reconfortado. Además, sus heridas eran peores que las de otras veces. Pensó en volver a su propia cama, pero ni siquiera estaba seguro de dónde se encontraba. Miró a su alrededor, confuso, incapaz de coordinar el cerebro con lo que veía o con sus pasos. Siguió avanzando a tumbos durante un tiempo, hasta desplomarse finalmente en un callejón, donde se dio contra una pared y se deslizó hasta el suelo. «Oh, les vamos a sacar unas cuantas monedas a estas bellezas», le dijo un pirata roñoso al otro, a solas en la bodega de su barco atracado en los muelles. Sostuvo el ames en alto con uno de los manguales de Atrogate, mientras que tenía el otro en la mano. Qué suerte que el enano fuera tan noble como para dejarlos caer. Dijo su amigo. «Estoy pensando que podríamos comprarnos nuestro propio barco. Me gustaría ser capitán». «¿Qué? ¿Tú el capitán?» «Fui yo el que cogió las cosas». «Y yo fui el que golpeó al enano con uno de ellos en la pelea», protesta el otro. «Va, primero vendámoslos y veamos cuánto nos dan, y después ya hablaremos».
A lo mejor podemos incluso compramos 2 barcos. El primero empezó a sentir mientras se reía de una proposición tan grandiosa. ¡Qué buena suerte!, repitió. ¿Realmente lo crees?, dijo una tercera voz desde el pie de la escalera. Ambos hombres miraron en esa dirección. Fue entonces cuando palidecieron, ofreciendo un marcado contraste con la piel oscura del extraño. Nos las encontramos, tartamudeó el segundo. Claro, y aquí está vuestra recompensa por haberlas encontrado, dijo el drow. Arrojó una pieza de cobre al suelo, que cayó entre ambos. Ayudamos. Respondió Atrogate, sin estar seguro de lo que acababa de oír, en el caso de que hubiera oído algo. Abrió uno de los ojos hinchados, al principio solo un poco, y después algo más cuando vio al enano que tenía enfrente, y más aún cuando se dio cuenta de que no era el propietario de la taberna que acababa de destrozar, sino uno de los fantasmas enanos con los que se había encontrado hacía una década en un lugar que intentaba olvidar. Pero, ¿qué es lo que quieres?, exclamó Atrogate, apoyando los talones y echándose hacia atrás con tanta fuerza que su espalda comenzó a ascender por la pared. Había vivido más de 4 siglos, y jamás nadie lo había acusado de tener miedo. Había luchado contra drows y dragones, gigantes y hordas de goblins. Había luchado junto con Drift y Bruenor contra el Dracolich en espíritu elevado, y había luchado contra Drift antes de eso. Faerun jamás había conocido un ejemplo más cabal de guerrero intrépido que Atrogate, curtido en 1000 batallas y lanzador de escupitajos. Pero tenía miedo. Palideció por completo y le castañeteaban los dientes mientras hablaba con un nudo en la garganta tan grande que podría haber sido uno de sus manguales. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sudando copiosamente. No quería hacerlo, te lo juro. No quería, jamás hubiera destruido Gauntl, por el trasero furioso de Moradin. Ayúdanos, oyó en su cabeza. La bestia ha despertado, sangre de Delphoun. Empezó a rodearlo un enjambre de enanos fantasmales que extendían sus brazos hacia él, implorantes, y Atrogate intentó meterse en la pared de lo aterrorizado que estaba. Las voces de su cabeza no callaban, sino que aumentaban cada vez más el volumen y la insistencia, hasta que Atrogate levantó los brazos, gritó y salió dando tumbos del callejón, corriendo calle abajo para escapar de los fantasmas de Gauntlegrim y de sus terribles recuerdos de la gran forja y de lo que había hecho. Recorrió la ciudad a trompicones, tambaleante, mientras todas las miradas se posaban en él, sin duda pensando que había perdido la cabeza. Y el enano pensó que quizá fuera cierto. Quizá el sentimiento de culpa de los últimos 10 años lo había derrotado por fin, haciéndolo alucinar con fantasmas y metiéndole sus palabras en la mente. Finalmente, llegó a la posada y alquiló una habitación. Era una buena posada, la mejor de Luskan, y tenía unas estupendas vistas del puerto, además de una salida independiente desde el balcón de la segunda planta. Atrogate bajó apresuradamente la escalera exterior de madera, tan deprisa que tropezó y se golpeó las rodillas. Al final, llegó al balcón y terminó de subir. Allí estaba Harlaxle, mirándolo con expresión entre divertida y decepcionada. El drow sostenía en alto el arnés de armas de Atrogate, con los 2 manguales en su sitio. Pensé que quizá querrías esto, dijo Harlaxle, tendiéndoselo. Atrogate fue a cogerlo, pero se detuvo, viendo una mancha de sangre en una de las tiras. Miró a Harlaxle. No pensaron que la recompensa por encontrarlos fuera suficiente, se justificó el drow, encogiéndose de hombros despreocupadamente. Tuve que convencerlos. Mientras Atrogate cogía el arnés, Harlaxle se quedó mirando al puerto, donde se había organizado un alboroto en uno de los barcos atracados, que al parecer tenía la línea de flotación muy baja. Mientras seguía mirando, Atrogate se dio cuenta de que el barco parecía estar hundiéndose, a pesar de los frenéticos esfuerzos de la tripulación. Volvió a mirar a Harlaxle, que se tocó la punta del exagerado sombrero de ala ancha, decorado con una pluma. Entonces, Atrogate se acordó de los agujeros portátiles del drow. ¿Qué haría uno de esos si lo arrojara a la bodega de un barco? No lo has hecho, murmuró el enano. Están convencidos, respondió Harlaxle. Ayúdanos. La voz resonó otra vez en la cabeza de Atrogate, y la agradable distracción de las travesuras de su amigo se desvaneció al instante. La bestia ha despertado. Sálvanos. El enano empezó a jadear mientras miraba a todas partes. ¿Qué ocurre?, preguntó Harlaxle. Están aquí, te lo juro, respondió Atrogate. El enano corrió hasta la barandilla, mirando hacia abajo. Abrió los ojos como platos y se volvió, prácticamente derribando a Harlaxle mientras corría hacia la puerta de su habitación.
Los fantasmas de Gauntlegrim. La bestia ha despertado y me están echando la culpa. Atrogate dio un portazo, y Jarlaxle no hizo ademán de seguirlo. Esperó y observó. Y sintió una sensación de frío, como una corta ráfaga de viento glacial, que lo inundaba. El Drow, que estaba confuso porque no podía ver a los fantasmas, a pesar de que sí los había visto en Gauntlegrim, echó mano de una de sus múltiples bolsas mágicas y sacó algo que no había llevado a menudo desde la plaga de los conjuros: su parche mágico. Suspiró, vacilante, y después se lo llevó a la cara y lo ató, cerrando ambos ojos un instante antes de atreverse finalmente a abrirlos. Muchos años atrás solía llevar el parche constantemente, ya que lo había protegido de escrutinios mágicos indeseados y le había mostrado cosas que no eran de esta dimensión y que habían resultado ser bastante útiles en algunas situaciones desesperadas. Pero en los 77 años que habían pasado desde la plaga de los conjuros, la visión del otro mundo del parche había resultado confusa, por decir algo. Se volvió hacia la puerta justo a tiempo de ver a un enano fantasmal atravesándola y, como era predecible, Atrogate comenzó a gritar nuevamente. Jarlax le fue hacia la puerta y la abrió de un golpe, echando un vistazo al interior para confirmar que los fantasmas no estaban haciéndole daño a su desesperado amigo. No le estaban haciendo daño. Simplemente, le estaban rogando. Por alguna razón, los fantasmas de Gauntlegrim habían ascendido a la superficie. El mercenario Drow suspiró profundamente, tan vacilante y reticente como lleno de miedo. Había invertido bastante tiempo, y también mucho dinero, investigando el desastre que había provocado su viaje con la hechicera de Tai, decidido a vengarse por aquel horrible engaño. A Jarlaxle no le gustaba nada que lo tomaran por tonto, y aunque no era una persona muy compasiva, la carnicería que había tenido lugar en Neverwinter lo había ofendido enormemente. Pero al final lo había dejado por imposible, aunque había reunido información bastante valiosa y sabía que lo que más ansiaba Atrogate en el mundo era rectificar el gran mal que había provocado al tirar de aquella palanca. Jarlax le lo había dejado porque la mera idea de volver a aquel lugar oscuro y seguramente completamente destruido no le hacía ninguna gracia, y porque no estaba tampoco seguro de que pudiera encontrar de nuevo Gauntlegrim. El cataclismo había derrumbado el único túnel que conocía, y sus exploradores no habían encontrado la manera de sortearlo. Sin embargo, los fantasmas habían llegado, afirmando, por lo que decía Atrogate, que la bestia había vuelto a despertar, y de hecho, el norte de la Costa de la Espada estaba siendo sacudido por temblores. Quizá el primordial iría por Luskan, una ciudad que todavía le proporcionaba algunos beneficios a Bregandaerte. El mercenario suspiró una tercera vez. Había llegado la hora de volver a casa, y eso era algo que siempre hacía a su pesar,